La canción la última que eligió Gabriel, toca el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Y en vez Jesucristo basta, yo ponía Jesucristo es suficiente para el hombre. Los invito a abrir Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan. Un poco para ubicarnos en este pasaje, podemos ver una despedida de nuestro Señor. Una de las cosas que a mí no me gusta son las despedidas, ¿no? La despedida con otras personas, la despedida, despedir a un ser querido, o personas que se van por mucho tiempo a otro lugar, que no la voy a poder ver por tanto tiempo. No me gusta, ¿no? Y creo que a unos cuantos de aquí no nos gustan las despedidas. Y más cuando sabemos que ese tiempo va a ser prolongado, ¿no? Y bueno, estamos en una situación aquí donde los discípulos estaban presenciando esta despedida del Señor físicamente. Ahí en el capítulo 13 comienza una cena donde iban a surgir varios temas, donde iban a surgir varias cosas con Jesús y sus discípulos. Y era un momento de separación, era un momento donde ellos iban a tener que enfrentar esta separación física con Jesucristo. Y bueno, habían algunos sentimientos en los discípulos donde le generaron algunas preguntas, ¿no? Y donde habían algunas cosas que Jesús decía y ellos no entendían, o entendían ahí a medias, y Jesús iba aclarando. Y bueno, podemos ver en el capítulo 13 donde Pedro le había dicho, bueno, que él no, que iba a dar su vida por causa de la vida de Jesús, ¿no? Y ahí Jesús le decía, bueno, Pedro, no es tan así. Va a cantar el gallo, antes que el gallo cante 3 veces, vos me negarás, ¿no? Ahí también había separado a ese discípulo que más tarde lo iba a traicionar, y algunos de los discípulos también no sabían qué iba a pasar con Judas, ¿no? ¿Qué iba a hacer Judas? Había una tarea que Jesús lo permitió que hiciera Judas, pero los discípulos no estaban enterados de lo que pasaba. Entonces era una escena bastante incómoda, ¿no? Cosas que pasaban, situaciones que ellos no entendían, palabras que Jesús decía y que más adelante, como dice el versículo 7 del capítulo 13, que dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después, ¿no? Le decía a Pedro. Cosas que ahora que Jesús decía, ellos no lo iban a entender. Pero más adelante, cuando Él no estuviera, ahí iban a empezar a entender. Y bueno, si uno ve los relatos de Hechos, muchos de los discípulos habían empezado a entender lo que Jesús le enseñaba, lo que Jesús decía. Y sin duda, en esos versículos de Hechos de los apóstoles, podemos ir viendo cómo los discípulos se iban acordando, cómo los discípulos iban entendiendo lo que Jesús iba enseñando, ¿no? Pero para introducción a este tema, yo ponía Jesús es suficiente para el hombre. Y bueno, ahí vemos la preparación de esa cena que tuvo Jesús con su discípulo, y en el capítulo 13, versículo 1, dice, antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, estaban
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿no? La razón por la cual Él quería estar en ese lugar con ellos, en ese momento, ¿por qué? Porque los amó hasta el fin. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Jesús vino a este lugar, a este mundo, porque nos amó hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa era la razón por la que Jesús decidió tener ese momento con sus discípulos, porque los amó hasta el fin. Y ahí quería enseñarles lo que iba a venir, lo que le iban a esperar a ellos. Y bueno, termina el capítulo 13 con algunas inquietudes de Pedro, con algunas inquietudes de los discípulos, y ahí comenzamos con el versículo 14, capítulo 14. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis, y les habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre mora en mí y hace las obras. Creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y esta porción de Juan, del Evangelio de Juan, esta parte del capítulo de Juan, que es del 1 al 14, podemos separarnos en tres puntos, ¿no? Y vamos a enfocarnos del 1 al 7 en primer punto. Y ahí vemos la presencia de Jesús en nosotros. Dice: no se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban mal, estaban tristes, estaban recibiendo de que Jesús se iba y no se sabía muy bien, muy claro a dónde iba y cuánto tiempo, ¿no? Había muchas razones por estar triste, ¿no? Ellos habían vivido 3 años donde habían visto muchas cosas de parte de Dios a través de Jesús. Dios se había manifestado en Jesús. Dios se había manifestado ante ellos por varios milagros, por varias cosas puntuales. Pero sin duda, el encuentro de cada uno de ellos con Jesús les marcó la vida. Fue un cambio que ellos tuvieron. Si uno se pone a pensar en cada encuentro de ellos, desde Tomás, cuando Jesús lo llamó, ahí estaba cobrando los impuestos y le dijo que viniera, y él enseguida tomó esa decisión de ir. O cuando ellos estaban pescando y Jesús estaba allí, y ellos temerosos por las tormentas, y Jesús estaba allí. O cuando Pedro se estaba ahogando
y Jesús los rescataba. Todas esas vivencias que ellos tenían, muy pronto no las iban a tener. Y Jesús estaba diciendo, no se pongan tristes, no se turben sus corazones. ¿Creéis en Dios? Ustedes creyeron en Dios todo este tiempo, desde su nacimiento. Han vivido, le han contado lo que Dios ha hecho en su pueblo y lo que Dios tiene preparado. Pero ahora tienen que creer en mí. Ya no tienen que creer por lo que yo vea, por lo que ustedes vean, por lo que yo hago. Ahora van a tener que creer realmente. Y este creer nos habla de la fe de cada uno de ellos, de la fe de cada uno de los discípulos. Pero también nos habla a nosotros, la fe que tenemos nosotros en Jesús. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo le crees a Dios? ¿Cómo le crees a Jesús? ¿Lo sentís en tu vida? ¿Está a diario en tu vida? Sin duda, la fe de ellos estaba latente ahí, porque estaba Jesús. Pero ¿qué iba a pasar cuando Jesús no estuviera? ¿Qué iba a pasar con ellos cuando Jesús se fuera? ¿Qué iba a pasar? Entonces Jesús le dijo, bueno, no se turben sus corazones. Tengan fe en mí. Tengan fe en lo que yo les he dicho. Tengan fe en lo que ustedes han visto conmigo. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué palabra fuerte. Qué verdad es que Jesús le estaba revelando. Jesús le estaba revelando diciendo, bueno, no se pongan tristes. Yo voy a volver por ustedes. Yo voy a entregar mi vida, pero la voy a volver por ustedes. Voy a volver a llevarlos conmigo. A llevarlos a esos lugares especiales que Dios tiene preparado para ustedes. Sin duda los discípulos habían escuchado muchas veces de que Dios tenía preparado lugares en los cielos para aquellos que creían en Él. Pero ahora Jesús le estaba reafirmando esa verdad, esa promesa, esa divina promesa, de que Él tenía preparado esos lugares celestiales para cada uno de ellos. Pero uno se pone a pensar, bueno, vamos a tener en un futuro cuando muéramos, vamos a estar con Dios cuando estemos en su presencia, vamos a descansar, vamos a poder tener una vida diferente, ya los llantos, los dolores, el pecado no va a estar en nosotros. Qué bueno, ¿no? ¿A quién le gustaría estar en ese lugar ahora? Sin sufrimiento, sin pecar, solamente ver la gloria de Dios, disfrutar de estar cerca. Pero una cosa que aquí describe Jesús y que le revela a los discípulos es que la presencia de Él en su vida era lo importante. Era lo importante para cada uno de ellos. Era verdad que ellos iban a cambiar, que iban a tener otra realidad en su vida cuando esté con Dios en los cielos. Pero esos lugares va a estar Él. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Y qué lindo es poder pensar en esto. Que la presencia de Dios está en nosotros, ahora en este lugar, con nosotros. En este tiempo, en estos días que estamos viviendo, la presencia de Jesús en nuestra vida es real. Y es la que tenemos que vivir. Le voy a pedir a Noelia que lea 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 51 al 57. Hola. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos esa promesa, ¿no? Esa promesa que se cumplirá cuando Jesús vuelva por cada uno de nosotros. Pero para cerrar este punto, la presencia de Jesús en nuestra vida tiene que ser lo suficiente. Puede haber muchos problemas en nuestra vida, puede haber cosas que nos sucedan, puedan pasar cosas que tengamos que vivir, pero vivir en Jesús, vivir a Jesús en nuestra vida es lo suficiente, es el todo. En Efesios nos describe que fuimos creados para su gloria, para la alabanza de su gloria. En Efesios nos describe de que fuimos creados para Jesús, para Jesucristo, para nuestro Señor. Para eso vivimos, para eso fuimos creados. Es el todo del hombre, es todo lo que tenemos, es Jesucristo. Y ahí encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Si necesitamos consuelo, si necesitamos amor, si necesitamos paciencia, si necesitamos mansedumbre, misericordia, ¿en dónde la encontramos? En Jesús. Todo está en Jesús. El versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Esta afirmación que hace Jesús abre un abanico para aquellos que lo están escuchando, ¿no? ¿Quién iba a ser el primero en preguntar? ¿Quién iba a ser el primero en decir estas preguntas? Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Qué pasó con Tomás cuando Jesús resucitó? Pidió prueba, ¿no? Pidió prueba de que Jesús estaba resucitado. ¿Cuáles eran las pruebas? La mano y el costado. Él tenía que tocar la mano y el costado. Y uno puede decir, bueno, un Tomás incrédulo, ¿no? Un Tomás que desconfió. Pero con su incredulidad, entre comillas, o su poca fe, consiguió una revelación que Jesús le hizo, ¿no? Primeramente uno se acuerda de ese episodio, que iba a estar más adelante de lo que estamos ahora, que iba a tocar a Jesús. Jesús le iba a dar ese privilegio de tocarlo a él, luego resucitado. Que creo que, no sé si otros habían podido tocar a Jesucristo resucitado, no me acuerdo, pero puede ser. Pero Tomás, con esas preguntas, pudo conseguir eso. Y aquí pudo conseguir la gran respuesta de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, cuando comienza este capítulo, muestra su deidad, muestra su soberanía como Dios, como parte de la Trinidad, como parte de Dios, ¿no? Dios hecho hombre, Dios entre nosotros, Dios manifestado como hombre. Y aquí vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Yo soy. Esta palabra yo soy, ¿a quién le vas a acordar? ¿A qué versículos le vas a acordar? A los primeros versículos, ¿no? De Juan. El yo soy. Y yo soy el verbo, ¿no? Yo soy Dios. Y ahí muestra el camino del hombre para llegar a Dios. No hay otro camino para llegar a Dios que pasar por Jesús. Primero, para llegar a Dios tenemos que encontrar a Jesús. Y este encuentro, por la gracia de Dios, la tenemos latente hoy en día, ¿no?
Hoy podemos escuchar lo que Jesús hizo por nosotros. Si hoy estás aquí y no conociste, no tenés este encuentro con Jesús o no tuviste este encuentro con Jesús, es tan fácil como reconocer que sos pecador, reconocer que estás en falta contra Dios, que estás yendo por un camino en contra de Dios, que vas derecho al infierno, que ya sos condenado. Dice la Biblia que somos condenados, ya fuimos condenados al infierno, y que Jesucristo es el único capaz de sacarnos del infierno y llevarnos en gloria, llevarnos a la gloria del Padre, de Dios. Y aquí le dice, yo soy el camino, y este es el camino que tiene que tomar el hombre, el camino de verdad, el camino de vida, el camino que va hacia el Padre. Si no es ese camino, estamos cerrados. La persona que toma otro camino para llegar a Dios, lamentablemente nunca va a poder llegar a Dios. Dice, y el que me ha visto, y el que me conocíais, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le ha visto. Le decía, ¿ustedes quieren conocer al Padre? Ya lo han visto. Soy yo, Dios hecho hombre, Dios hecho hombre, presentado a la humanidad. Y allí leía un comentario de un estudioso de Kerpes, que Noelia va a estar leyendo el comentario, que es muy interesante. Sígueme, yo soy el camino y la verdad y la vida. No puedes caminar fuera del camino. No es posible conocer fuera de la verdad. No puede vivir fuera de la vida. Yo soy el camino que debe andar, la verdad en lo que usted debe creer, la vida en la que debe poner su esperanza. Yo soy el camino, la verdad, infalible, inerrante, la vida interminable. Yo soy el camino recto, la verdad absoluta, fiel a la vida, bendecida, no creado. Si te encuentras mi forma de saber la verdad, y la verdad será libres y tomar posesión de la vida eterna. Qué lindas palabras, ¿no? De poder tomar la posesión de la vida eterna a través de Jesucristo. Cristo nos da la libertad de poder elegir el camino el que queremos tomar. Y el camino que queremos tomar es la vida eterna, llegar a Dios. Y ahí podemos encontrar a Jesús. Y bueno, también en el versículo 8 comenzamos con la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Y ahí la pregunta de Felipe, ¿no? Ahí otro discípulo que también nos lleva a pensar. Tomás, vemos que pudo conseguir esta revelación de Dios, de Jesús. Ahora Felipe nos muestra de cuánto nos cuesta ver la verdad, de cuánto nos cuesta creer, cuánto nos cuesta depositar nuestra fe en la verdad. Y ahí nos dice Felipe, le dice Felipe al Señor, muéstranos al Padre y eso no basta. Y la respuesta de Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha conocido, el que me ha visto a mí, a mi Padre, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dice, tú muéstranos al Padre? Esta pregunta que Dios le hace tiene su propia respuesta, ¿no? Felipe había vivido, como los otros discípulos, muchas cosas. Y ya había escuchado lo que le había dicho a Tomás. Y quiere más. Felipe quería más ver que realmente al Padre. Pero bastaba con ver lo que Jesús había hecho entre ellos.
La muestra de que Jesús era Dios, Dios hecho carne, está en todo el poder que Él tenía. Todo lo que Él podía hacer y lo que hizo, lo hizo porque Dios le demostró que Él estaba entre la humanidad, entre el ser humano. Y bueno, yo ponía ahí, ¿no? En Juan tenemos varios versículos y capítulos que hablan de lo que Jesús había hecho, ¿no? Y ahí vemos, voy a citar nomás la cita porque si no se nos va a ir mucho tiempo, pero ustedes pueden ver en Juan 5:36, 8:38, Juan 10:15, 10:30, 10:38, Juan 17:11, Juan 17:21, la muestra de que Dios estaba entre los hombres. Porque no había otra persona que pudiera hacer estos milagros y estas obras que Jesús hacía. La gran muestra de la deidad, de lo que era Jesús, era a través de sus obras, a través de lo que Él hacía, de cómo Él vivía. Solamente era Jesús quien podía hacerlo. Y ahí vemos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador, aquel que tenía el poder para hacer grandes milagros entre nosotros hasta el día de hoy. Y el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aunque mayores hará, porque yo voy al Padre. Y este es un versículo que medio podemos tambalear, ¿no? El que lo quiera tomar para cualquier lado puede tambalear bastante y puede decir cualquier disparate. Porque no hay otro hombre que pueda hacer las obras que Jesús hizo, como veníamos diciendo, ¿no? Solamente Dios puede hacer las obras que Jesús hizo y que hace. Solamente Jesús podía perdonar el pecado, solamente Jesús podía salvarnos, y que a veces tenía estas discusiones con los fariseos, ¿no? Los fariseos siempre era la discusión de quién era Él para perdonar pecados, quién era Él para hacer milagros, quién era Él para hacer milagros el día de reposo, quién era Él para salvar a un pecador, ¿no? Todas esas discusiones. Y acá Jesús nos dice: bueno, ustedes creen en mí, van a recibir poder, van a tener poder y van a hacer muchas cosas y van a hacer más. Pero no nos habla de poder, no nos habla de las cosas que nosotros podemos hacer y podemos hacer mucho más que Jesús, sino que habla de la expansión de su poder, de la expansión del empuje que iba a haber después, de lo que ellos iban a poder hacer a través de Él. Porque Jesús, porque Dios lo iba a permitir, de seguir adelante con la obra que Jesús había comenzado, del Evangelio. Y ahí podemos ver, si uno sigue adelante con las Escrituras, con los Evangelios, con Hechos, con las cartas, de los poderes que Dios le iba dando a los discípulos, a los apóstoles, para que muchas personas creyeran de que Jesús era el Salvador del mundo. Y era por esa razón por la cual Jesús decía estas palabras, ¿no? De que nosotros íbamos a recibir poder. Y ahí en Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando venga el Espíritu Santo en vosotros, ¿no? Y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que Jesús estaba prometiendo a los discípulos, lo íbamos a recibir nosotros y lo recibimos nosotros. Nosotros tenemos el poder del Evangelio, el poder para predicar, el poder para demostrar a otro de lo que Jesús puede hacer. Pero lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. No podemos hacer nada sin estar fuera del nombre de Jesús. Es el único que puede dar ese poder. Es el único que nos puede dar ese poder para transmitir a otro, que es el Evangelio, las buenas nuevas. Y hay otras bendiciones que Jesús nos dejó, ¿no?
como el de misericordia, el hacer el bien a otros, el ser de bendición a otros hermanos. Ese es el poder que Jesús prometía. Y el 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y termina hablando con el poder de la oración. El poder de la oración del justo, que dice la Biblia, puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y terminamos con este versículo haciendo hincapié en esto. La oración de cada uno de nosotros puede mucho. Si nosotros oramos al Padre mediante Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que con gemidos indecibles, con cosas que nosotros no podemos describir, cuando oramos, sentimos a nuestro Padre Celestial en nosotros, sentimos a nuestro Salvador que actúa en nuestra vida y que tenemos ese poder para pedirle al Padre, para llegar a la presencia de Dios, para pedirle grandes cosas que Dios haga a nosotros. Y Él las hará, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Si lo hacemos, llegamos a hacer estas cosas, la promesa, Él las hará. Así que queridos hermanos, quiero invitarlos a que podamos sentir la presencia de Jesús en nuestra vida, en cada momento, saber que Dios está entre nosotros, Dios está en nosotros y que nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Podemos tener esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo, a través de la sangre de nuestro Salvador, a través de la vida de Jesucristo en nosotros. Y Jesucristo es suficiente para cada uno de nosotros. Oramos. Queremos darte las gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo. Queremos darte las gracias, nuestro Dios, por darnos el privilegio de haberte conocido. Padre, queremos rogarte para que alguna persona que todavía no te ha conocido en este lugar pueda tener este privilegio, pueda tener esta gran bendición que lo va a condicionar para la eternidad, de vivir para ti, de vivir junto a ti, de vivir contigo, Señor, por una eternidad. Y de saber que la presencia de nuestro Salvador estará por una eternidad en nosotros, porque nos amó hasta el fin. Y qué lindo es poder tener en cuenta eso. Padre, danos un buen descanso para el día de mañana, que podamos llegar a nuestros hogares con gozo, con alegría, con querer volver, con querer tener ese encuentro también contigo el día de mañana y bueno, que podamos ser bendecidos por tu nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.